acá de los billetes y monedas del circulante y cajas de ahorros a la vista y cuentas corrientes. Hay un micrófono por ahí abierto o algo, un parlante. Y estaban dolarizados. Y eso no es normal. Entonces, lo que vamos a ver seguramente de acá a fin de año, me adelanto, va a ser una estabilidad del dólar, incluso una baja. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, arrancando, vamos a ir un poco, voy a mostrar el mercado internacional. ¿Por qué el mercado internacional? Yo siempre empiezo por acá, ustedes ya, los que han participado otras veces, han visto que yo siempre pongo el mismo gráfico y lo explico muchas veces, porque hay que aprenderlo, es lo que rige después las inversiones hacia dónde van. Entonces, lo que yo traigo acá es la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, que es la línea azul. ¿Está bien? Y ahí le agregué un par de cosas más como para ver de qué se trata. Primero, yo siempre mostraba el gráfico solo y no se entendía mucho. Y lo que hice fue darle barras verticales con el 1 de enero de cada año. Entonces, acá vemos del 19, 20, 22, 25. Entonces, cada barra significa un año y la línea azul es la tasa política monetaria de la Fed. ¿Y por qué es tan importante? Porque depende de la tasa de política monetaria, afecta a todo el mundo, al resto de las tasas de los países. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés una emisión de deuda de cualquier país, supongamos Uruguay, ¿Uruguay a qué tasa sale Uruguay? Y bueno, Uruguay sale a la tasa de la libre de riesgo más su propio riesgo país. Entonces, si vos tenés un riesgo país, supongamos 200 puntos como Uruguay, y tenés una tasa de 4%, un bono de Uruguay va a salir al 6%, que es la suma de la tasa de bono americano más tasa de riesgo país local. Está mal hecha la cuenta, es genérica, es como para tener una idea de cómo se forman las tasas en el mundo. Y eso hace que el crédito sea más barato en el mundo. Si el crédito es más barato en el mundo, hay mayor actividad global. Y lo que está por pasar hoy justamente es eso. Hoy la Fed se reúne nuevamente, ya bajó, sí, no sé si se ve mucho, pero acá hay un recorte de 0,25 de la tasa, que fue la última reunión. Y hoy a las 3 de la tarde está la reunión nuevamente para revisar la política de tasa monetaria de Estados Unidos. Seguramente la tendrían que ir bajando también en esta índole. Si la bajan más de 0,5, de 0,25, y sería una muy buena noticia, pero al menos el mercado está esperando que recorten otro 0,25. Para nosotros, 0,25, escuchar un recorte de tasa es realmente, realmente ridículo, porque nosotros tenemos tasas, hemos vivido todo este año con tasas entre el 30 y el 70. Bueno, por muchos múltiples motivos, hay videos explicando eso con nosotros anteriormente. Igualmente lo vamos a nombrar acá muy por arriba. Y atrás que puse, en la línea roja es el mercado americano, el famoso S&P 500. ¿Está bien? Donde acá yo lo que quiero mostrarles es que justamente lo que hace la suba de tasas hace que la actividad se retraiga. Entonces, como el S&P refleja lo que es el crecimiento económico de la economía de Estados Unidos, está muy claro acá que cuando sube la tasa, la economía cae. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría de los préstamos en el mundo no son a tasa fija, son a tasa variable, o si tienen algún componente fijo, alguna otra parte es variable también. Entonces, una empresa cuando necesita algún bien de capital para comprar, y supongamos que tiene que comprar una máquina que sale 800 millones de dólares. Esa máquina no suelen, digamos, las empresas no van al dueño de la empresa y se lo piden que lo hagan un aporte de capital. Van a un banco y piden un préstamo. Ese préstamo, si es a 10 años y es variable, si la tasa sube, vos en el balance podés tener que tu crédito que has tomado en el futuro va a crecer. Si vos debías 800 millones, tal vez debes 8 millones, 800 millones 80. Entonces, significa que en el balance vas a ganar menos dinero. Si en el balance ganas menos dinero, tus acciones caen. Y eso es lo que pasa cuando sube la tasa. Entonces, esto es una buena noticia
para todo el mundo, inclusive Argentina, que las tasas vayan a la baja. Entonces acá está clarito. Esto que está acá fue la pandemia, donde, bueno, acá había otro proceso de tasas, no vamos a hablar de eso, pero acá la economía americana cayó y el gobierno ¿qué hizo? Rápidamente bajó tasa para que no, para que la actividad baje lo menos posible. Ahí se recuperó la actividad, pero después esta baja de tasas con inyección de dinero generó inflación en el mundo, incluido Estados Unidos, y acá en el 22 dijo, bueno, vamos a empezar a subir la tasa para ir sacando los dólares excedentes en Estados Unidos, y ahí fue cuando empezó el año 22, bajó todos los mercados bajaron, incluso el mercado de bonos. La verdad que fue una masacre el año 22 para la inversión. Y después llegó a un nivel donde dejó de subir tasas y ya la economía americana está alrededor de 3,2% de inflación anual. Ya cuando acá, lo que hablamos recién, cuando la incertidumbre termina, porque acá no se sabía hasta cuándo iba a ser la suba de tasas, cuando termina la incertidumbre, los mercados se acomodan y nuevamente el rally alcista. Entonces, esto es muy importante y esto va a pasar acá también. Yo lo traigo acá, ¿por qué? Porque Argentina está en este proceso. Argentina, digamos, bueno, hemos tenido tasas realmente muy grandes, pero también vamos a recordar este concepto para hablar de Argentina. Las tasas en Argentina ahora se manejan como en el resto del mundo. ¿Cómo es eso? Vos en Argentina tenías un invento que fue a raíz de la crisis del 2001. No sé, no recuerdo quién fue el que hizo esta política monetaria inventada por nosotros, que los bancos con el excedente de dinero dejaban a la noche en el Banco Central el dinero y el Banco Central le daba una tasa remunerada gratis. Entonces, ese fue un invento argentino que como que protegían la liquidez de los bancos con tasa ficticia. Bueno, ¿qué pasó este año? Vamos a repasar un poco qué pasó. El gobierno dijo que el 17 de noviembre se llamaban LEFI en ese momento, ya no existen más. Se terminaban las LEFI. ¿Por qué? Porque eran pasivos remunerados a un día. Eran, creo que alrededor de 30.000 millones de pesos que vencían a un día. Y eso se podía volcar al dólar. Y el gobierno, viendo que venía el año eleccionario, dijo, no, lo tenemos que terminar antes de que termine el proceso de elecciones, porque puede ser una catástrofe que todo ese dinero se vuelca en un día. Entonces, el gobierno dijo, el 17 de julio cortamos lo que son las LEFIs. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se maneja la tasa de política monetaria? Vos tenés la tasa de política monetaria del Banco Central y la tasa de mercado. Acá esta es la tasa de política monetaria de la Fed. Entonces, si el mercado necesita más liquidez, tal vez, ¿cómo funciona? Supongamos que Estados Unidos dice la tasa es 4%. Y el concepto de plazo fijo en el mundo existe, pero no se manejaba como acá, donde se manejaba con las tasas del Banco Central directo, sino en realidad siempre lo hacen con el Tesoro, con las licitaciones del Tesoro. Entonces, existe en el mundo lo que se llaman bonos de corto plazo y de largo plazo. En Estados Unidos se llaman T-bills, los de corto plazo, y los de largo plazo son bonos normales, 2 años, 3, 5, 10, hasta 30 tienen. Entonces, lo que hacen los bancos es comprar esos bonos de corto plazo, hacen sus cuentas internas, se dan vuelta y le ofrecen, entre comillas, plazos fijos a las personas. Entonces, tal vez, si el mercado necesita mucha liquidez y la tasa del Banco Central de Estados Unidos está en 4, y entonces lo que hace la tasa de mercado tal vez es 4,10. O al revés, si necesita eh, digamos, tiene liquidez de sobra, ofrece menos, ofrece 3,8. Entonces vos tenés dos tasas, la de mercado y la de la Reserva Federal. En Argentina se hizo eso. El 17 de julio el gobierno dijo, basta de lo que son las LEFI, basta de pasivos remunerados, ustedes bancos se tienen que dedicar a usar las letras de corto plazo, que son las famosas LECAPs, que ahora las vamos a ver. Entonces, usted tiene que hacer las cuentas con las LECAPs para dar plazo fijo, no tienen que hacer más, esperar LEFIs o pasivos remunerados o que el Banco Central les regale plata. Entonces, se tiene que manejar con los bonos de hasta un año, que son las LECAPs.
Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasó? Los bancos tenían mucha liquidez, tenían más de 20.000, 30.000 millones de pesos dando vueltas. El primer efecto de esa semana fue, lo colocaron en caución. Caución es dinero en el mercado secundario donde uno toma prestado o presta plata a un día, 2 días, 7 días y demás, hasta 6 meses. Y ahí cuando uno presta dinero, si uno está colocando dinero, la tasa cada vez es menor. La primera semana se cayó la tasa de caución a valores de 11% TNA, una locura. El gobierno le dijo, bancos, ustedes no tienen que caucionar porque es mucho dinero, ustedes tienen que usar estas letras. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Les dio una licitación en el medio digamos, fuera de programa, porque las licitaciones están pautadas para todo el año, les dijo, bueno, vamos a hacer una licitación extra para que ustedes coloquen eso y se tienen que manejar con estas letras. Los bancos rápidamente en esa licitación tomaron todo lo que el gobierno les dio en ese momento de la licitación fuera de calendario y de repente a la semana los bancos no tenían liquidez, porque el apretón monetario que hizo el gobierno fue, como no está emitiendo más, el dinero que se está usando en la economía es el que hay, no hay más. Entonces está fija la cantidad de dinero. Entonces los bancos, como compraron todas esas letras, a la semana se quedaron sin liquidez y le dijeron al Banco Central, necesitamos liquidez. Y el Banco Central les dijo, vendé tus letras. Entonces, ¿qué pasa en ese efecto? Cuando vos vendés las letras, vos tenías una tasa, supongamos, no sé, normal en ese momento de 35 TNA. Y si vos empezás a vender bonos porque necesitas liquidez, tenés que bajar el precio cada vez más si necesitas mucha liquidez. Entonces, como los bancos necesitaban liquidez, empezaron a vender fuerte esos bonos. Si vos vendés fuerte esos bonos en pesos, el precio de los bonos baja, entonces la tasa sube. ¿Por qué? Porque si vos tenés un bono que va a valer 100 pesos y vos lo tenías en 95 y de repente decís, no, lo necesito liquidez y lo empezás a vender y nadie te lo compra porque también necesitan liquidez todos, bueno, lo vendo a 94, 93, 92, 90, 89. Entonces cada vez el número cercano a 100 iba a ser mayor, eso es la tasa. Entonces la tasa fue que en este periodo fue una locura. Fueron tasas de 70, 80, 90, pero no es que era que el Banco Central estaba dando dinero regalado al 80%. Eso pasaba la administración anterior, donde el Banco Central subía su tasa para regalarle a los bancos, para que los bancos no pongan esos pesos en el dólar. Acá fue, el Banco Central tenía la misma política de 28% TNA. Lo que pasaba era en el mercado, o sea, los particulares, los bancos, vendían bonos y subía la tasa de mercado, pero la del Banco Central quedó fija. Pero bueno, nada, siempre uno escucha en varios lados que dicen, no, subieron la tasa, no sé qué, están locos. No, el Banco Central no la subió. Lo que era venta de bonos de particulares y bancos por liquidez. Entonces eso hizo que bajaran los precios y subía la tasa del mercado secundario de bonos. Entonces, todo eso ahora, después de las elecciones, se acabó, por suerte. Ya los bancos ahora están dando plazos fijos de 31, 32 con mucha suerte. Y digamos, la política monetaria seguramente va a bajar más la tasa. Además tenemos viento de cola con lo que estamos viendo acá en Estados Unidos. ¿Y por qué es importante que la tasa de mercado vuelva a valores normales? Porque eso reactiva la actividad. Entonces, vamos a ver que el crédito se va a volver a mover en el sector privado. Los créditos hipotecarios tuvieron un freno en agosto y seguramente volverán a surgir fuerte nuevamente. Crédito de las empresas, el crédito va a volver a generar actividad y es lo que se ve acá. Cuando vos ves que baja la tasa, la actividad sube y eso va a pasar acá, también en Argentina. Hablé mucho con un slide, pero porque quiero que quede en claro lo que va a pasar con la tasa. La tasa se va a desplomar y el dinero digamos, va a surgir de ahí, de crédito. O sea, va a ser generación secundaria de dinero, no va a ser emisión monetaria. Entonces, finalmente se terminó la incertidumbre. Nada, un gráfico ya lo conocemos todos. Pero ¿por qué es importante esto? Acá les traigo un gráfico donde
realmente se nota digamos, el riesgo político es muy fuerte en Argentina. ¿Y cómo se mide? Bueno, acá teníamos, bueno, los bonos desde el principio de año que venían con una performance a la baja, pero tampoco era una catástrofe. ¿Cuándo sucedió la catástrofe acá? Cuando fue la elección de provincia de Buenos Aires. Realmente una masacre. ¿Y por qué es esto? Porque uno dice, pero ¿cómo puede ser que un país con una elección de concejales pase esto? Y es muy simple porque, digamos, esto es muy grave porque si, digamos, la oposición que gobernó más de 16 años Argentina, en lo que es economía, tal vez en otras cosas tengan cosas buenas, malas, no tengo ni idea, pero en lo que es economía, ellos tienen, digamos, una concepción de la economía que ya no se utiliza más en el mundo hace más de 50 años. Estoy hablando de controles de precios, controles, regulaciones excesivas, suba de impuestos para repartir dinero. Y además, lo peor de todo son el intento de expropiaciones que hubo. O sea, nosotros vimos un caso Vicentín donde se intentó expropiar una empresa. Entonces, ese tipo de políticas es obvio que no son amigables con el crédito, con la inversión. Entonces el mercado dijo, ok, hay una posibilidad de que vuelva Argentina digamos, con recetas que no son amigables con el empleo y con la inversión, nos vamos. Entonces es muy importante, o sea, y el mercado dijo, listo, riesgo político. Por más que la macroeconomía, siempre hemos visto en nuestras charlas que la macroeconomía estaba más o menos ordenada, tuvo un parate a partir de junio, un parate fuerte, hasta, bueno, hasta ahora inclusive, pero el primer trimestre fue muy bueno. Fue alrededor del 6% de crecimiento, pero después se estancó en 3 y vamos a ver cómo termina el año, va a ser entre 3 y 4. Pero este gráfico lo muestra perfecto, donde esta caída fue realmente porque el mercado dijo, ok, si vuelve, si hay una posibilidad que las políticas económicas sean la de expropiación y control de precios, control de capitales, más impuestos, y bueno, Argentina va a estar estancada, nos vamos. Luego, nada, todas las cosas que pasaron con la ayuda de Estados Unidos, que ahora vamos a repasarlo también. Y acá la recuperación fuertísima, 17% el lunes de los bonos argentinos. En un día, en dólares. O sea, ya volvió a valores, digamos, previos a enero de este año. Entonces, el mercado somos todos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si los bonos locales rinden, digamos, cosas razonables, el crédito interno va a bajar. Por eso es importante, porque si vos tenés riesgo país alto, después el crédito local también es alto. Una empresa que quiere hacer una inversión local va a tener crédito alto si tiene riesgo país alto. Entonces es muy importante que el riesgo país baje. Y eso está reflejado acá. Este gráfico yo lo había mostrado la otra vez, lo vuelvo a mostrar porque es importante para mostrar lo que pasó. Estos eran los bonos locales en dólares y esto era, son todos bonos locales en dólares de gobierno nacional. Pero el mercado mostraba esto hasta antes de las elecciones. Era los bonos que vencían dentro del mandato de la administración actual, rendían con una curva normal entre 8 y 8,4%, que es razonable, que esto implica un riesgo país de alrededor de 400 puntos. Eso significa que el mercado al gobierno actual le cree que va a pagar los bonos. Y el resto de los bonos tenían un salto y ya rendían 13, 12, cualquier cosa, y era una curva invertida. Entonces, ¿y estos cuáles son? Vencen después del 27 todos estos. Y así estaba el mercado previo a la elección, porque no sabía qué iba a pasar. Entonces, luego de la elección, esta es la curva anterior y esta es la curva actual. Ya es una curva normal. Ya no es una curva invertida, ya es una curva normal, ya están rindiendo 9. O sea, está implicando que los de corto plazo. Entonces, esto es muy importante. La baja de riesgo país que hubo es espectacular y eso va a hacer que el crédito local cada vez sea más barato.
que ya cada día seamos un país un poco más normal en cuanto al crédito. Y si hay crédito barato, la actividad se reanuda. Es simplemente, no hay algo más fácil que pensar que si el crédito está barato, la actividad va a volver a generar empleo. Entonces, acá está clarísimo que el resultado de las elecciones baja el crédito. Pero no es porque sea, no sé, de un color u otro el mercado, sino porque las políticas económicas aplicadas hace no mucho, estamos hablando hace 2 años atrás, eran de suba de tasas, pero por parte del Banco Central, no entre privados, era más impuestos, era inflación, era expropiación, era default. Me acabo de olvidar algo. Nuestro amigo Guzmán. eh, Técnicamente no hizo un default, pero sí porque, digamos, hizo una renegociación de la deuda innecesaria, en realidad necesaria para el gobierno anterior, sí, porque no iba a poder pagar. Pero bueno, no importa, eso es otra historia. Entonces, si vos tenés un escenario donde un gobierno expropia, hace default de deuda, sube impuestos, genera inflación, sube tasas, y bueno, la actividad local va a ser malísima. Entonces, el mercado premió que, digamos, por lo menos lo que sea en economía, sean cosas que se usan en el mundo ya hace más de 50 años. Vamos a seguir un poco. Bueno, vamos a recordar esto que pasó con las noticias de la ayuda a Estados Unidos. El swap de 20 mil millones de dólares se queda en paralelo con el swap de China. Tenemos los dos swaps. No es que entra uno, sale el otro, se escucharon un montón de cosas. Los swaps están ahí los dos. Y son simplemente una garantía, no es deuda hasta que no se ejecuta. ¿Cómo es? Si por algún motivo Argentina se queda sin liquidez para pagar su deuda, lo que dijo con Estados Unidos dice, bueno, vos acá tenés 20 mil millones. Esos 20 mil millones alcanzan para pagar todos los bonos en dólares de acá hasta que se vaya la administración actual. Pero ya se activó, ya están los 20 mil millones de dólares en el Banco Central. No es que era una noticia y no sabía cuándo iba a ser. Esto ya pasó y ya existe en el Banco Central. 20 mil millones de dólares extra del swap de Estados Unidos. ¿Y cómo funciona? Esto no hay que devolverlo, no es un préstamo. No es que Argentina le debe 20 mil millones de dólares a Estados Unidos. Están ahí de respaldo, están de reserva. Lo que dijo Estados Unidos, yo te permito utilizarlos solo si no tenés liquidez. El Banco Central tiene además 20 mil millones más de reservas del Fondo Monetario, y por comercio exterior tenemos 2 mil millones y un poco más de reservas netas frescas. No, más, perdón. Bueno, casi 3 mil millones más. Entonces, para utilizar el swap de Estados Unidos se tienen que ir primero 23 mil millones de dólares. Entonces, es muy poco probable que se use. Pero bueno, es un respaldo muy, muy importante. Y solo es deuda cuando se activa. Pero para que se active se tienen que fumar primero 23 mil millones de dólares. Entonces, es muy poco probable que se active como deuda. Ahora está de respaldo. ¿Cómo funciona? Supongamos que nuestros padres nos dicen, chicos, acá tienen una cajita, 10 mil dólares por si nos pasa algo. Y están acá en la cajita. Cualquiera miembro de la familia lo puede usar, y cuando lo usan lo tienen que devolver con una tasa. Están acá de respaldo. Eso es lo que nos dieron. Pero no hay que devolverlo. Están ahí nomás. Están de protección, vamos a decirle. Después dijeron, vamos a comprar bonos de deuda nueva vieja. Esto es que el gobierno de Estados Unidos dijo que cuando se haya que hacer un rollover de deuda, es cuando hay vencimientos de cupones y bonos también. Por lo general los países, cuando vence un bono, ofrecen al mercado pagarles o darles un nuevo bono. Por lo general los agentes les dan, aceptan un nuevo bono porque eso va al activo, y en realidad si uno dice, no, dame el dinero, o al pasivo. Y el rollover de la deuda de los países es alrededor de 88%. Argentina, con el rico país que tenía, arriba de 700, 800, 900, era imposible que haga un rollover de deuda. Entonces, lo que dijo Estados Unidos es, si vos cuando tenés que renovar la deuda, que es ahora en enero, el 9 de enero, no tenés nadie del otro lado que te haga el rollover, yo te lo hago. Bueno, eso por un lado es lo que dijo Estados Unidos que va a hacer, y por ahora
viene cumpliendo todo. Hay una palabra muy importante de Bessent, que es el ministro de Economía de Estados Unidos. Dijo: Estados Unidos va a ayudar a Argentina, whatever he takes", o sea, pase lo que pase, lo que sea necesario. Esa frase es muy importante en economía, porque pasó lo mismo cuando rescataron a Grecia y a España con el euro a fines de los 2010. Pasó lo mismo. 2010-2011, Europa dijo: no, nosotros no vamos a dejar caer a España y a Grecia porque se cae el euro, dijo en ese momento, y la frase fue: "whatever it takes". Dijo la misma frase el ministro de Economía de Estados Unidos con Argentina. O sea, y Estados Unidos técnicamente hizo esto con tres países: con Japón, con México y ahora con nosotros. Entonces, realmente, con una palabra de un ministro tan importante que haya dicho eso, es para tomarlo en cuenta y realmente digamos, ayudando. Entonces, si Estados Unidos sigue con esto, de compra de bonos, y también ahora vamos a ver, eh, va a seguir bajando el riesgo país. Y eso es buena Eh, noticia. te puedo cortar un segundito, Alan, Sí, disculpame. obvio. Alguna vez dijeron que en el mundo había tres economías diferentes, algo así como la occidental, la japonesa y la argentina. ¿Y vos creés que, yo diría, a Grecia le ha ido bien, a España le ha ido muy bien? ¿Vos creés que a Argentina con este tipo, whatever it takes, le va a ir bien también? Eh, yo creo que sí, porque le quedan 2 años donde, digamos, no hay elecciones hasta dentro de 2 años. Entonces ya no va a haber más incertidumbre política en el medio. O sea, por lo menos hasta el año 27 no vamos a tener más incertidumbre política, más con el Congreso como quedó conformado. Entonces, realmente nos va a ir bien, eso ya está, porque ya el riesgo político se disipó. O sea, Mm, no hay chance de que pase un martes 13, en ese sentido. Entonces, con la ayuda de Estados Unidos más el riesgo político afuera, ya está. No queda otra que crecer. Si no crecemos es porque no queremos, básicamente. Pero bueno, gracias. vamos un poquito más adelante. Después, habían dicho que iba a haber un fondo de estabilización cambiaria, nadie sabía cómo iba a ser. Finalmente se supo. ¿Qué fue? Que Estados Unidos compró pesos. Yo acá, la verdad, no sé, ese día no podía creer, nadie lo puede creer, yo no lo puedo creer todavía, una locura. Pero ¿qué está haciendo el Estados Unidos con esos pesos que compra? O sea, estamos todos locos, interviene en el mercado de cambios comprando pesos. ¿Y esos pesos qué hace? Va a hacer la vuelta y compra bonos en pesos. ¿Y eso qué hace? También hace bajar la tasa en pesos. O sea, te baja el tipo de cambio y encima te baja la tasa de interés local en pesos. O sea, increíble. O sea, increíble, increíble, increíble. O sea, como te dije recién, o sea, realmente la ayuda es increíble. Y después habían dicho que iba a haber un crédito extra con Banco Mundial y otras entidades. Todavía no hay noticias de eso. Se están hablando muchas cosas. No sé si es tan necesario, pero bueno, es como que hay charlas dando vueltas, pero no hay ninguna noticia concreta que realmente haya habido algún préstamo de alguna entidad o de algún fondo de afuera. Pero bueno, ya se cumplieron 3 de 4. Así que, y son todas cosas que realmente están ayudando. Y para mostrarle eso, les voy a mostrar acá rápidamente, en vivo y en directo, cómo están bajando las tasas. Acá vamos a ver las letras. Esto es en vivo. Vamos a ordenar por TNA. Y tenés, estas son Tamar, no, estas son la tasa fija. 40 está rindiendo bueno, pero esto es a noviembre 5, son 5 días. Noviembre 28 acá. Esto es a 30 días, 36 TNA está dando. O sea, un plazo fijo hoy te está pagando 31 TNA, y ya una tasa de una LECAP a 28 de noviembre está en 36. Se acabaron las tasas de 70, 80, 90, ese tipo de cosas, se terminaron, porque de nuevo, se acabó la incertidumbre política, la inflación está a la baja, ahora vamos a ver más adelante la inflación a cuánto va a ir y cuánto se está estimando, pero ya está, ya se normalizó el mercado enseguida.
la velocidad de normalización de esto, la verdad que nunca lo vi en mi vida. Pero bueno, ya las tasas están muy abajo. Estas eran las tasas que estaban 70, 50, 90. Ya están en 36 a un mes. Y si seguimos para abajo, tenemos tasas más bajas todavía. 29, bueno, 18, bueno, ya cualquier cosa, ¿no? Pero 36 es una a corto plazo. 29 ya para el 16 de enero, estamos en 29 TNA. Entonces, todo esto está dando resultados. Es increíble. Entonces ya está. Ya no hay chance de que haya turbulencia. Voy a ir más rápido porque, bueno, queda mucho. Acá les traje algo que les importa mucho a ustedes, justamente qué está pasando con las importaciones y exportaciones. Entonces, acá les traigo la última balanza comercial del mes anterior. Hay un saldo positivo de 920 millones, entonces se exportaron 8.000 millones y se importaron 7.200. Entonces, la balanza comercial sigue dando positiva. Igual acá hubo un ayudín, lo del famoso del campo, pero viene dando bien igual. Acá les muestro el histórico. Acá estamos en 2023. La línea violeta son las importaciones y la Perdón, línea... Alan, no vemos lo que nos crees que nos está mostrando. Ah, ¿no? No, Yo lo veo bien, ¿eh? caramba, yo te veo a vos. Sí, se ve Si bien, alguien hay más que nos ayuda, elegir. nos dice si están viendo. Yo estoy presentando la pantalla. Creo que no. Lo que pasa es que a mí me minimizaron en un costado y me quedo todo el resto para verlas. Voy a hacer un stop share y voy a volver a Y ahí hacerlo. estamos todos y ahí no lo veo. Está muy bien. Vuelvo a hacer la share. Ahí se ve. Ajá, Ahí, ahí lo veo bien. ahí está Bueno, fantástico, gracias. bueno, bárbaro. Entonces, ¿vieron las tasas de interés? El gráfico de las tasas de interés anterior. Sí, sí, sí. Sí. Anterior, Perfecto. Entonces, acá están las exportaciones e importaciones. Año 2023, balanza comercial negativa, menos febrero. El resto siempre fue más importaciones que exportaciones. Del 24 para acá, siempre es al revés. Tenemos más exportaciones que importaciones. Tal vez acá hubo, pero esto es estacionalidad, en febrero siempre hay estacionalidad. Y realmente vienen bien las exportaciones, vienen más fuerte que las importaciones. ¿En qué rubros? Bueno, acá les traje el desglose. Este es informe del INDEC de hace poquito, donde tenés, bueno, como siempre ya sabemos, productos primarios es el campo, viene muy fuerte. Manufactura, que son derivados de campo, también viene muy fuerte. Industrial y minería viene muy fuerte y oil and gas viene creciendo. Estos dos rubros que están acá, oil and gas y minería, van a ser iguales que, bueno, este ya está, es prácticamente igual que el campo, que por lo menos materias primas. Van a superar el campo estos dos el año que viene. Ya es sabido que oil and gas y minería van a superar al campo fuerte. Estos son el top, digamos, el top de exportaciones. Y después, lo que son importaciones, tenemos en bienes de capital un porcentaje bastante alto. Bienes intermedios que justamente son para producción, estos dos son para producción. O sea, se está importando mucho bien de capital y mucho bien intermedio para producir. Eso es muy buena noticia, no es que se están importando solamente autos. No, se están importando bienes de capital y bienes intermedios. Esto, muy buenas noticias. Después no conozco mucho el rubro, a qué se dedica, debe ser para las máquinas, la verdad que no sé. Y piezas y accesorios de bienes de capital. O sea, de nuevo, hay tres rubros que son para producción. O sea, se está importando mucho, pero para producir, no solo bienes de consumo. Acá están los bienes de consumo y acá están los autos. O sea, está bien, bienes de consumo, 1.100 bienes de capital, o sea, todo lo que es producción cuadruplica o quintuplica
acá está el saldo comercial de la balanza comercial, siempre positivo desde de diciembre, bueno, 23, 24, todo lo que vamos del periodo de este gobierno, balanza positiva, siempre saldo comercial positivo. Y acá les traje los mayores, digamos, los países con los que más hacemos negocios.